Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de esto que se llama la música en el cine. Bueno, primero, como siempre, quiero agradecer a todas las personas que están del otro lado, viendo este canal, viendo este contenido, sumándose al canal, y la verdad estoy muy contento, se siguen sumando muchos suscriptores y bueno, el canal crece, así que vamos por el buen camino. Muchas gracias. Si no estás suscrito, por supuesto, te podés suscribir. Bueno, el capítulo de hoy está armado en base a una respuesta que armé para un suscriptor, justamente. El suscriptor me pregunta lo siguiente, que está apareciendo ahora mismo en pantalla, y dice: ¿esto es lo que se llama anclas narrativas? Recordemos de qué estamos hablando, recordemos un poco el contexto. Estábamos hablando de leitmotivs, temas principales, temas secundarios y temas de relleno, como quien dice, o temas que utilizamos para que no sean tan importantes en la narrativa, pero que generen música y que generen emociones y sensaciones dentro del audiovisual, ¿verdad? Y por supuesto los temas de mixtura, que son medio y medio. Bueno, hoy vamos a aclarar un poquito algunas cosas. Primero responderle a nuestro suscriptor, que obviamente es quien nos pregunta, y ya decirles que sí. Ya te respondo, New Sensations, que es el canal que figura ahí en YouTube, te digo que sí. Estas son las anclas narrativas. Pero primero vamos a definir qué son anclas narrativas. Bueno, anclas narrativas son recursos musicales recurrentes y puntuales que un compositor utiliza en una narrativa audiovisual para marcar un punto, para marcar una estación, para marcar una decisión, para marcar un personaje, para marcar algo dentro del audiovisual que el compositor quiere, obviamente previamente hablado con el director, y dice: mira, esto es importante, a esto hacele hincapié, esto puntualizalo, al leitmotiv de este personaje dale vida, que este personaje es importante, es el personaje principal, o luego le va a ocurrir esto y le va a ocurrir lo otro y lo demás allá. Entonces ahí empieza la narrativa. ¿Y por qué se le llaman anclas? Porque justamente son anclas donde uno ancla una idea, donde uno refuerza una idea, donde uno hace hincapié en una idea. Esto es muy interesante porque las anclas narrativas son las que le dan sentido y coherencia a la narrativa musical dentro del audiovisual. Ustedes imagínense que aparece un personaje y yo le compongo un leitmotiv. Muy bien. Luego aparece el personaje y es otra cosa totalmente distinta. ¿Qué quiso decir el compositor con esto? ¿Qué me está queriendo decir? Bueno, seguramente no estará correcto, porque si un personaje se limita a un leitmotiv, ese leitmotiv tiene que aparecer recurrentemente cada vez que aparece ese personaje. Ojo, puede aparecer transformado el leitmotiv, pero tiene que haber un elemento o algo musical que a mí me dice: che, yo esto lo escuché, esto yo lo vi o lo entendí en algún momento. ¿Me explico? Hoy le traje algunos ejemplitos para que veamos. Pero pensemos en lo siguiente. Reforzando la idea de lo que es el ancla narrativa, es esa suerte de brújula que a nosotros nos guía cuando estamos mirando una película, un cortometraje, cualquier cosa que estemos viendo que tenga una narrativa musical, y entonces es ahí donde nosotros entendemos por dónde va la historia. Luego se va transformando, por supuesto. Diferencias que quiero que queden claras. No es lo mismo un leitmotiv que un tema principal. Un leitmotiv es un pequeño fragmento, como dije en ese video que se los dejo acá arriba por si no lo vieron, de poquitas notas o de poquitos elementos musicales, que también pueden ser rítmicos, que a mí me refieren a un personaje puntual, a una situación, a una atmósfera, algo puntual dentro de la película. Un tema es algo mucho más desarrollado. Ya incluso un tema puede no tener un leitmotiv.
incluido, me refiero, ¿sí? No es necesario que el tema sí o sí esté incluido en el leitmotiv. El tema puede ser un tema muy distinto. Por ejemplo, tenemos en El Señor de los Anillos el leitmotiv del anillo y el tema del anillo. El leitmotiv son esas... Y uno sabe que ahí está el anillo, se está mencionando el anillo, está ocurriendo algo. Pero luego el tema del anillo es mucho más desarrollado, es mucho más grande, mucho más imponente y tiene mucho más contenido. Entonces, quiero que entiendan que el compositor es quien toma la decisión de qué hace con estas anclas narrativas, ¿sí? Pero que es fundamental e importantísimo que estén, por supuesto que sí, para darle coherencia, para darle sentido, dirección al discurso narrativo que se está observando. Pero luego eso lo vuelvo a escuchar más adelante y a mí algo me enciende, porque ¿qué es lo que tiene la música de cine? Y siempre lo digo, que domina nuestras emociones, que las administra de una manera muy extraña, que ni siquiera nosotros podemos controlar realmente, pero que ahí están y que uno cuando ve la película, uno entiende que algo está trabajando dentro de uno, y eso es lo lindo de la música para cine, eso es lo impactante, y por eso hago música para cine, porque me gusta generar emociones, me gusta encontrar las emociones que nos permiten ir a nosotros guiando la narrativa. Aparte de que me gusta la música, por supuesto, ¿no? Otro tema que también está ligado a esto es desde qué manera nos aproximamos nosotros a estas anclas narrativas. Lo podemos hacer de dos formas distintas. Una es a través del hemisferio emocional y otro es el hemisferio accional, es decir, o de las emociones o de las acciones. Obviamente el hemisferio emocional conlleva toda una estructura narrativa mucho más importante. ¿Por qué? Porque por lo general el hemisferio de la acción es el hemisferio donde ocurren cosas rápidas, donde hay una persecución o donde hay algún tipo de violencia visual, o no necesariamente violencia, pero quiero decir movimiento rápido de cámara o de personajes que están generando un poco ya en sí mismos eso. No es más que eso, es lo que se ve. En cambio, una persona, un actor, puede estar acongojado, tirado sobre una cama y uno no sabe qué le está pasando, pero puede ver que algo está ocurriendo. No ve gran movimiento, pero ve mucha emoción, mucha emotividad. Entonces, ¿qué es lo importante? Es entender que nosotros podemos aproximarnos a la escena de manera emocional o de manera accional. Y el siguiente será ese pequeño. ¡No te lo perdonaré! ¿Cómo te atreves?
hemisferio de las emociones o el hemisferio de las acciones. Y hay muchas cosas que decir al respecto, porque el hemisferio de las acciones es mucho más directo que el hemisferio de las emociones. El hemisferio de las emociones es mucho más abstracto. No es algo puntual, algo visual que uno ve y lo entiende. Es algo que uno tiene que ir como hilvanando en su mente y en su corazón. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este personaje? Ajá. Y la música a veces incluso puede ser, voluntariamente, si lo hablamos con el director, contraproducente. Es decir, por ahí veo una escena dramática, pero pongo una una música incluso un tanto alegre, bufonesca. ¿Por qué? Porque yo quiero generar algo distinto en el personaje. Y quiero generar algo distinto en el espectador, también, por supuesto. De la misma manera que podemos ver una escena graciosa, hilarante, bufonesca, y ponerle una música trágica. Que bueno, esto lo hacía mucho Chaplin, ¿no? Charles Chaplin utilizaba mucho este hemisferio de la contradicción, vamos a decir, de poner una música alegre en cuestiones tristes, en cuestiones derrotistas. Él siempre hizo de personaje abandonado, de personaje pobre. Él es el vagabundo, ¿sí? Charlotte, el personaje, por eso le dicen Charlie, por Charlotte, es el personaje del vagabundo, del que no tiene plata, del que siempre está huyendo o de la justicia o de algún problema, o se mete siempre en alguna situación de la cual no sabe cómo salir. Pero la música es muy alegre cuando uno lo ve. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ahí ocurre un contrasentido muy importante. Muy importante, y creo tan importante que a veces, y se ha generado y ya se utiliza de esa manera dentro de la narrativa audiovisual para muchos compositores. Obviamente, siempre recuerden esto, hay que hablarlo con el director. Uno no puede mandarse solo a hacer esto. Si el director no lo acepta, estamos perdiendo tiempo, perdiendo capacidad, estamos perdiendo muchas cosas que por ahí se podrían haber utilizado en algo mucho más directo. Pero cuando el director es abierto a la posibilidad de a ver qué me propones, y te da ese ok para que vos puedas componer algo y enviarlo y mostrarle, lo que se llaman los famosos mock-ups o maquetas, en donde el director ve y escucha, o sea, ve la imagen rodada y ve la música montada sobre esa imagen, obviamente sin mucha preproducción, solamente la música y la imagen, para que entienda cómo es el contrasentido que uno está queriendo generar. Y eso también funciona como un ancla narrativa. Volviendo a nuestro primer concepto. ¿Qué significa? Que nosotros podemos aproximarnos de muchas maneras distintas a una escena. Pero las anclas narrativas son las que van a reforzar, las que van a darle sentido, connotación al audiovisual a través de la narrativa, ¿sí? Y la música, por supuesto, es la que tiene que actuar en consecuencia con esa narrativa. Yo ahora me encuentro trabajando en un audiovisual del cual tengo un contrato de confidencialidad y no puedo decir nada. Pero ya estoy aplicando esto, y cuando llegue el momento ustedes lo van a poder observar. Van a poder entender de qué se trata y van a poder decir, mirá, esto es lo que Juan explicaba en su video. Y ahí es donde van a entender. Por supuesto, yo siempre les invito a que miren mucho cine, a que escuchen mucha música, no solamente este canal, que abran su mente a muchas otras narrativas audiovisuales para que también puedan entender si esto les apasiona, si esto les interesa, si esto les mueve, para que puedan entender un poquito más por dónde van estas situaciones. Para finalizar, hacemos un resumen. Hemos respondido a nuestro suscriptor, a New Sensations, y le respondimos que sí, son las anclas narrativas, los leitmotivs, los temas principales. ¿Que no son lo mismo? Ya dijimos que no son lo mismo. Leitmotiv es algo cortito, chiquitito, concreto. El tema se desarrolla. Puede ser desarrollado en base al leitmotiv o cualquier otra cosa, ¿sí? Eso es decisión del compositor y del director. Hablamos de los hemisferios, el hemisferio emocional y el hemisferio accional. De dónde uno puede aproximarse a una escena, ¿sí?
también hay una gran diferencia. El hemisferio accional requiere mucho más movimiento, mucho más despliegue, mucho más versatilidad. En cambio, el movimiento o la aproximación emocional es más íntima, es más abstracta, es como un poquito más rebuscada, si se quiere, pero también tiene más saborcito para darle a la narrativa por dónde va el personaje. Y para finalizar, hablamos del ejemplo de Charles Chaplin, que él utilizaba el contrasentido en sus propias producciones cinematográficas. Un poquitito el video de hoy, ha sido un compacto también de varias cosas, pero seguimos hablando de lo mismo y nos vamos aproximando hacia lo más importante, que es entender cómo funciona la música dentro del cine. Muchas gracias por haber estado, agradezco a Marchi TV, a todo el canal, a toda la gente, a todo el equipo y todos los que están del otro lado. Y así nos vemos entonces el próximo capítulo. Y el siguiente será ese pequeño. ¡No te lo perdonaré! ¿Cómo te atreves? ¡Eres un maldito! Todo Tochi, hamburguesas, salchichas, pan, carbón, productos de limpieza y despensa en general. Y además, te atiende ella. Sí, Karina. Todo Tochi, Avellaneda 328, Coronel Vidal. Forrajería y despensa Vieja Barraca. Leña, garrafas, bazar, alimentos, artículos de limpieza, frutería y verdulería. Todo lo encontrás en Rivadavia 259, Coronel Vidal. Vinoteca Paladar Negro de Yogi Luboni. Aperitivos, espumantes, vinos, cervezas, elementos de coctelería y todo lo que necesitas para pasar ese momento inolvidable con amigos. Vinoteca Paladar Negro, General Paz 128, Coronel Vidal. No te vayas, ya regresamos.